Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a los segmentos de meditación. En Dios haremos proezas. Es un privilegio poder estar con ustedes y haber estado con ustedes durante esta semana. Espero en realidad poder haber sido de bendición mediante la palabra de Dios, que ese es el fin, ¿verdad? Que siempre buscamos, que nosotros podamos meditar un poco, que podamos entender lo que Dios dice en las Escrituras. Esta semana hemos hablado de la iglesia que queremos ser y simplemente es una reflexión en relación a qué es lo que necesitamos nosotros hacer como cristianos bíblicos fundamentales, que creemos lo que dice la palabra de Dios y cómo Dios espera que nosotros hagamos las cosas en su casa, cuando la iglesia se reúne. Es muy importante, ¿verdad?, que analicemos nuestras vidas y podamos en realidad hacer los cambios pertinentes. Hemos basado he basado este pequeño tiempo, estos pequeños devocionales en primera de Timoteo 3, 14 y 15, que dice: Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Dios nos enseña, ¿verdad?, que hay una forma en la que nosotros debemos conducirnos. Y Pablo, al hablar a Timoteo, le decía: para que si tardo y en lo que voy, tienes que hacer ciertas cosas. Y así también lo podemos aplicar a nosotros, a Jesús, en lo que viene por nosotros. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Y estamos mirando en ¿cómo se dice? Ahí la segunda parte que dice: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Miramos que debe hacerse con alegría, debe hacerse con respeto, debe hacerse con temor a Dios. Y el día de hoy debemos de... O quiero que veamos ahí algo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Inclusive desde el 23 dice así la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otra de las formas que Dios quiere que nosotros como cristianos hagamos y guardemos con la iglesia y que hagamos cuando nos reunimos es precisamente eso, el reunirnos. Dios quiere que su iglesia se reúna. Dios no quiere que ninguno de los miembros de su iglesia falte cuando la iglesia está reunida. Dios no quiere que ninguno de los miembros de su iglesia desestime el tiempo del servicio. Dios no quiere que Dios no quiere que ninguno de los miembros de su iglesia tome en poco el reunirse con sus hermanos para adorar a Dios. Es muy importante que cada cristiano ponga en su corazón ese deseo, que sienta esa responsabilidad, que tenga esa urgencia y manifieste esa necesidad de estar reunido o reunida con los hermanos, de estar reunido siempre con la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, yo voy a estar ahí. Cuando la iglesia se reúne, no hay nada más importante que estar junto con mis hermanos, alabando a Dios y aprendiendo de su palabra. No hay otra cosa más importante que podemos estar haciendo. Siempre estamos diciendo, ¿verdad? El día domingo, en la mañana o en la tarde, o el día miércoles, no hay otro lugar mejor donde podemos estar más que en la iglesia. Quizá hay otras cosas importantes que pudiéramos estar haciendo, pero no hay nada más importante que nosotros pudiéramos estar haciendo que estar en la casa de Dios. La palabra de Dios nos dice ahí en Hebreos 10, 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si Dios es fiel, hay cosas que Él nos pide a nosotros por su fidelidad. Como Él es fiel, nosotros debemos de mantenernos firmes sin fluctuar. Debemos de manifestar, de profesar nuestra esperanza. No nomás decir lo que creemos, sino entonces hacer las cosas que aquel en quien creemos, Jesucristo, nos ha mandado. Es lo que está diciendo. Si Él es fiel, nosotros no tenemos excusa para serle infiel a Él. Si Jesús es fiel, fiel es el que prometió, fiel es el que nos dio la salvación, mantengamos entonces nosotros firmes sin fluctuar esa profesión. ¿Y cómo profesamos, verdad, que somos salvos? ¿Cómo profesamos que queremos seguir el ejemplo de Cristo en su fidelidad? Asistiendo a la iglesia, con la iglesia, siendo obedientes a su palabra. Después dice: y considerémonos unos a otros.
para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros como hermanos debemos de estimularnos al amor, debemos de animarnos al amor, debemos de estar siempre fervientes en mostrar amor a nuestros hermanos, en tener una comunión sana, en tener una comunión cristiana, en tener una fraternidad cristiana. Es muy importante que nosotros cultivemos eso y que siempre lo tengamos presente en nuestro corazón y al mismo tiempo nos animemos unos a otros a vivir correctamente. Dice, estimularnos al amor y a las buenas obras, donde el cristiano es estimulado al amor, donde el cristiano es estimulado a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ya que somos salvos, donde el cristiano puede aprender, donde el cristiano puede ser confrontado con su pecado, donde el cristiano puede tomar decisiones, donde el cristiano puede servir a su Cristo, hacer todas esas buenas obras, no para salvación, sino porque ya salvo. ¿Dónde? Con la iglesia, en la casa de Dios. Después dice, para que podamos hacer todo eso, para que podamos estimularnos unos a otros, no es en una reunión especial allí, con los hermanos en mi casa nada más, en una carnita asada, no es ahí que nos juntamos ahí, que nos vamos a un Starbucks o que nos vamos a hacer otra cosa, es en la iglesia, es lo principal, nada lo puede sustituir, porque lo demás son cosas que no son malas, pero son cosas que como hombres nosotros podemos hacer. Pero lo que Dios dejó es la iglesia. Y por lo tanto es lo perfecto. Por lo tanto es lo mejor porque es la idea de Dios, es el plan de Dios. Nada lo puede sustituir. Nadie puede crear algo mejor porque Dios creó la iglesia. Entonces nosotros debemos de seguir fieles a Dios en su iglesia. Por eso dice, es en la iglesia donde nos estimulamos al amor, nos estimulamos a las buenas obras, nos animamos, nos alentamos. Y después dice, por lo tanto es muy importante que no dejemos de congregarnos. No hay excusa, no hay pretexto. Nosotros debemos de ser obedientes a Dios. Podemos así ser animados, nosotros mismos ser retados y poder animar y retar a otros para seguir y servir mejor a Jesucristo cuando nosotros venimos a la iglesia y cuando nosotros pasamos tiempo con nuestros hermanos en la iglesia. Al final termina exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Al principio hablamos, ¿verdad? Diciendo, Jesucristo viene y quiere presentarse a una iglesia, quiere presentarse a sí mismo una iglesia santa y pura. Y aquí nos está diciendo, se acerca ese día, se acerca ese día. ¿Ves que ese día se acerca? Exhórtense hermanos unos a otros, anímense, corríjanse, unos a otros sirvan al Señor juntos y busquen más porque el día se acerca. El día se acerca y necesitamos estar listos. Hay muchas cosas más que podemos hablar. Nos quedamos en las dos primeras frases de este texto en cuanto a la iglesia que queremos ser, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y hermanos, espero haber sido de bendición y primeramente Dios, nos vemos en unos segmentos próximos con su ayuda. Y los invito, ¿verdad? Este fin de semana hay muchas actividades en la iglesia que podemos estar haciendo. No se pierda el evangelismo en la tarde, no se pierdan la reunión de oración en la mañana de los varones, no se pierda la reunión de jóvenes mañana por la tarde, sábado a las 6 de la tarde, y los servicios de la iglesia a las 10 de la mañana escuela dominical, 11 de la mañana el servicio general y a las 7 de la tarde también el servicio general con la ayuda de Dios. Que el Señor los bendiga y es una bendición estar con ustedes en esta mañana. Amén.